Estás escuchando un programa especial de La Mancha Radio sobre los personajes del credo de Aquiles Nazoa. Odiseo o Ulises fue uno de los héroes legendarios griegos que aparece citado por primera vez en la Cipria o Cantos Ciprios, primero de los poemas del llamado ciclo troyano, para después ser uno de los protagonistas de la Ilíada y finalmente el personaje central y que da nombre a la Odisea, ambas obras atribuidas a Homero. Era rey de Ítaca, una de las actuales islas jónicas, situada frente a la costa occidental de Grecia, hijo de Laertes y Anticlea, en la Odisea o en relatos posteriores de Sísifo y Anticlea. Era esposo de Penélope y padre de Telémaco. Ulises pasó 20 años fuera de Ítaca, los 10 que duró la guerra de Troya y otros 10 años que transcurrieron desde el fin de la guerra hasta su llegada a Ítaca. Regresa Ulises después de 20 años vestido como mendigo, y un perro que estaba echado alzó la cabeza y las orejas. Era Argos, el can del paciente Ulises, a quien éste había criado. Anteriormente lo llevaba a correr cabras montesas, ciervos y liebres, mas ahora, en la ausencia de su dueño, yacía abandonado sobre mucho estiércol de mulos y de bueyes que vertían junto a la puerta, a fin de que los siervos de Ulises lo tomasen para abonar los extensos campos. Allí estaba tendido Argos, todo lleno de pulgas y sarnoso. Argos fue el único que reconoció a Ulises a su regreso. Al advertir que se aproximaba, le halagó con la cola y dejó caer las orejas. Mas ya no pudo salir al encuentro de su amo, pues murió al instante de reconocerlo, luego de 20 años. Alicia es una niña pequeña, rubia, con ojos grandes, que lleva un vestido azul claro. Es una niña muy lista, que quiere sentirse mayor y juzga las cosas con el mayor parecido posible que pueda para que se le considere mayor. El gato de Cheshire es un gato grande y peludo, con unos ojos fijos y grandes y con una sonrisa de travieso. Es un gato simpático, pero tonto, al pensar que los gatos son estúpidos, porque al contrario que los perros, los gatos hacen un tipo de gruñido cuando están felices y mueven la cola cuando están enfadados. Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas es una obra de literatura creada por el matemático, sacerdote anglicano y escritor británico Charles Ludwig Dodson, bajo el más conocido seudónimo de Lewis Carroll. El cuento está lleno de alusiones satíricas a los amigos de Carroll, la educación inglesa y temas políticos de la época. El País de las Maravillas, que se describe en la historia, es fundamentalmente creado a través de juegos con la lógica, de una forma tan especial que la obra ha logrado tener popularidad en los más variados ambientes, desde niños a matemáticos. En esta obra aparecen algunos de los personajes más famosos de Carroll, como el conejo blanco, el sombrerero, el gato de Cheshire o la reina de corazones, quienes han cobrado importancia suficiente para ser reconocidos fuera del mundo de Alicia. La historia de Alicia en el País de las Maravillas comienza cuando Alicia se encuentra sentada en un árbol al aire libre, aburrida, junto a su hermana, quien le leía un libro sin ilustraciones ni diálogos, lo que hace que Alicia divague por el tedio. Repentinamente aparece junto a ella un conejo blanco vestido con chaqueta y chaleco, que corre murmurando que llega tarde, mirando el reloj de su bolsillo. Alicia se interesa por él y decide seguirlo, e incluso entra a su madriguera, entra en un mundo de absurdos y paradojas lógicas.
En el capítulo 4 de esta historia, Alicia entra en la casa donde se encontró con el gato sonriente. Presentado como el gato de Cheshire, un gato con una sonrisa inquietante que puede desaparecer y reaparecer a voluntad. El gato, cuando vio a Alicia, se limitó a sonreír. Parecía tener buen carácter, pero también tenía unas uñas muy largas y muchísimos dientes, de modo que sería mejor tratarlo con respeto. Menino de Cheshire. Lo saludó Alicia tímidamente, pues no estaba del todo segura de si le gustaría este tratamiento. Pero el gato no hizo más que ensanchar su sonrisa, por lo que Alicia decidió que sí le gustaba. Menino de Cheshire, ¿podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí? Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar. No me importa mucho el sitio. Entonces, tampoco te importa mucho el camino que tomes. Siempre que llegue a alguna parte. Oh, siempre llegarás a alguna parte, si caminas lo suficiente. Desde 1903, fecha de su primera adaptación cinematográfica, el libro ha sido llevado al cine más de una docena de veces. Es conocida la versión de dibujos animados producida por Walt Disney en 1951. Esta fue recibida con gran rechazo entre los incondicionales de la obra de Lewis Carroll. Los críticos, tanto literarios como de cine británicos, acusaron a Disney de americanizar una gran obra de la literatura inglesa. Ha sido también inspiración para parodias cinematográficas en repetidas ocasiones. En el año 1988, el respetado artista surrealista checo Jan van Mager realizó una particular película libremente basada en la obra. Este artista checo ha tenido una gran influencia en el cineasta Tim Burton, que igualmente realizó una versión de Alicia. Robinson Crusoe es la obra más famosa de Daniel Defoe. Fue publicada en 1719 y considerada la primera novela inglesa. Es una autobiografía ficticia del protagonista, un náufrago inglés que pasa 28 años en una remota isla tropical. La historia tuvo como inspiración unos hechos reales ocurridos a Pedro Serrano y Alexander Selkirk. El título completo es La vida e increíbles aventuras de Robinson Crusoe, marinero de York, quien tras ser el único superviviente de un barco mercante, vivió 28 en una isla deshabitada cerca a la desembocadura del río Orinoco en Venezuela, y posteriormente liberado insólitamente por piratas. En la historia de Daniel Defoe, Robinson es un joven rebelde que a los 19 años se hace a la mar para escapar al futuro que sus padres le han diseñado. Abogado. Una y otra vez los barcos en que navega naufragan, pero Robinson resiste. En una de sus navegaciones, unos piratas marroquíes asaltan su nave y lo capturan. Robinson acaba en tierra, convertido en esclavo de un moro. A la mínima oportunidad, escapa en un bote y consigue que lo recoja un barco portugués que se dirige a Brasil. Allí se convierte en dueño de una plantación, pero enseguida se aburre de su suerte y se hace otra vez a la mar en 1659. El barco se hunde y sus restos van a parar a una isla cercana a la desembocadura del río Orinoco. Todos los compañeros de Robinson mueren. Crusoe excava una cueva y va montando en torno suyo una vivienda en soledad. Su soledad, sin embargo, no es eterna. Un día después de haber salido a explorar la isla, mientras dormía, oyó una voz que le llamaba. Robinson, ¿dónde estás? Robinson Crusoe. Era un loro al cual domesticó y llamó Polly.
siendo esta la primera palabra que pronuncia el personaje desde el naufragio. En otra oportunidad sorprende a unos indios que llevan prisioneros a otros indios. Crusoe libera a uno de ellos, un indio al que llama Viernes, por el día en que lo encontró, y al que educa a su gusto. Le enseña la lengua inglesa, el cristianismo, y esclaviza, haciéndole cumplir todos sus deseos. James Joyce vio en Robinson el prototipo del colonialismo británico. La isla la consideró desde un principio como de su propiedad, llegando a esclavizar a un indígena, así como un símbolo del puritanismo, el hombre hecho a sí mismo, la perseverancia incluso en las más difíciles condiciones, la apatía sexual y el autocontrol. La Cenicienta es un personaje de un cuento de hadas, del cual existen varias versiones, tanto orales como escritas. El arquetipo Cenicienta, al igual que muchos otros cuentos de hadas, se repite en muchas culturas. Es así que se encuentran entre los primeros rastros en los antiguos egipcios, luego entre los romanos, en el imperio chino del siglo IX, del que queda como legado aún hoy en día el pequeño pie de Cenicienta, y en Persia a finales del siglo XII, en especial en las 7 bellezas de Neshami. Es asombroso que inclusive entre los indígenas de Norteamérica se encuentre el motivo de Cenicienta. Las versiones más conocidas son las del francés Charles Perrault, el cual escribió una versión de la historia oral en 1697. En Alemania, en cambio, la colección de cuentos de hadas de los hermanos Grimm es hasta ahora la más popular. El argumento de esta historia es el siguiente. La pequeña hija de un rico comerciante disfrutaba de una niñez acomodada hasta que su padre se casó con una viuda 6 meses después de morir su madre. La viuda, ahora madrastra de la niña, trajo a sus 2 hijas a vivir en su nuevo hogar. Tanto la madrastra como las 2 hermanastras le hacen la vida infeliz a la pequeña. Ella no solo tenía que hacer trabajos sucios, sino también tenía que dormir sobre las cenizas al lado del fogón. Por esto llamaban a la joven Cenicienta. El rey invita a todas las jóvenes solteras de su reino a una fiesta de 3 días para que su hijo pueda elegir una esposa. Cuando las hermanastras acuden al baile, Cenicienta es obligada a quedarse en la casa. En su desesperación, la Cenicienta acude a su hada madrina, quien convierte con su varita mágica una calabaza en un carruaje. Lo mismo sucede con unos ratones, ratas y lagartijas de una trampa, a los cuales convierte en lacayos, cocheros y caballos. Cuando el hada roza a la Cenicienta con su varita mágica, sus vestidos se vuelven de una elegancia inimaginable. Además, el hada le regala unos zapatos de vidrio con los cuales ella acude al baile. El hada le advierte a Cenicienta que tiene que volver antes de medianoche, porque si no, se deshace el hechizo. En la segunda noche del baile, durante la cual Cenicienta está aún más hermosa que el día anterior, la joven casi se pasa de medianoche, y al escuchar las campanadas, sale corriendo y pierde uno de sus zapatos de vidrio. El príncipe ordena la búsqueda de la muchacha, de quien se había enamorado. Las 2 hermanastras no logran calzarse el zapato, mientras que éste le calza a Cenicienta con facilidad. En aquel momento aparece el hada y le convierte el delantal de Cenicienta en un vestido maravilloso. Las hermanastras no son castigadas, ya que Cenicienta las perdona.
Rolando fue un comandante histórico de los francos al servicio de Carlomagno, que fue asesinado en la batalla de Roncesvalles por los vascos el 15 de agosto del año 778. Rolando, que en francés es conocido como Roland, era sobrino de Carlomagno. La leyenda ha abordado su historia en el relato épico del noble cristiano muerto por fuerzas islámicas, que forma parte de la temática de la Francia medieval. El acontecer de Rolando se narra en el Cantar de Roland, poema épico que cuenta la siguiente historia. Enseguida se le anunció a Carlomagno que en Nájera había un gigante llamado Ferragut, del linaje de Goliat, que no tenía las lanzas ni las saetas y poseía la fuerza de 40 forzudos, que había venido de las tierras de Siria, enviado con 20.000 turcos por el emir de Babilonia para combatirle. Acudió Carlomagno a Nájera enseguida. Apenas supo Ferragut su llegada, salió de la ciudad y lo retó a singular combate, es decir, un caballero contra otro. Entonces Carlomagno envió varios caballeros a enfrentarlo. Envió a Ogier, Reinaldos de Montalbán, al rey de Roma Constantino, al conde Joel y a muchos otros que fueron vencidos y encarcelados por el gigante. Rolando, apenas consiguió permiso del rey, se acercó al gigante, dispuesto a combatirle. Pero entonces el gigante lo cogió con solo su mano derecha y lo colocó delante de él sobre su caballo. Y al llevarlo hacia la ciudad, Rolando, recobrada su fuerza, lo cogió por la barba y enseguida lo echó hacia atrás sobre el caballo, y los dos al mismo tiempo cayeron derribados al suelo. E igualmente ambos se levantaron de tierra inmediatamente y montaron en sus caballos. Entonces Rolando, con su espada desenvainada, pensando matar al gigante, partió por mitad de un solo tajo a su caballo, y como Ferragut se quedó desmontado y le lanzó amenazas mientras blandía en su mano la desenvainada espada, Rolando, con la suya, golpeó al gigante en el brazo con que la manejaba y no le hirió, pero le arrancó la espada de la mano. Entonces Ferragut, perdida la espada, creyendo pegarle a Rolando con el puño cerrado, golpeó en la frente a su caballo, un peralciro llamado Vigilante, y el animal murió al instante. Finalmente, a pie y sin espada, lucharon con los puños y con piedras hasta las 3 de la tarde. El combate entre Rolando y el gigante duró varios días, con algunas treguas en la lucha. En una de estas treguas se enfrascaron en discusiones teológicas acerca de la existencia de Jesucristo y sobre la Santísima Trinidad, en las cuales el gigante no creía, pues para él había un solo Dios que, así como no fue engendrado por nadie, tampoco a nadie engendró. El gigante Ferragut le dijo a Rolando: lucharé contigo a condición de que, si es verdadera esa fe que sostiene, sea yo vencido, y si es falsa, lo seas tú. Y el pueblo del vencido se llene eternamente de aprobio, y el del vencedor, en cambio, de honor y gloria eternos. A lo cual Rolando asintió. Y así se reemprendió el combate con mayor vigor por ambas partes, y enseguida Rolando atacó al pagano. Entonces se lanzó contra él el gigante, y cogiéndolo lo derribó al suelo debajo de sí. Inmediatamente conoció Rolando que ya no podía de ningún modo evadirse de aquel, y empezó a invocar en su auxilio al Hijo de la Santísima Virgen María, y gracias a Dios sirvió un poco, y echando mano de su puñal se lo clavó en el ombligo y lo mató. Martín Tinajero fue un explorador y conquistador español cuya muerte, mientras buscaba el Dorado,
hizo de él un personaje entre la épica y la leyenda. No se conoce su fecha exacta de nacimiento, que probablemente fue a principios del siglo XVI, ni se puede decir nada sobre su vida antes de embarcar hacia tierras del Nuevo Mundo, ya que de él no hay nada escrito ni documentado. Lo que le sucede en Venezuela se deduce de lo que los cronistas coloniales Pedro de Aguado y Pedro Simón, a quienes luego siguió José Oviedo Ibáñez, escribieron acerca de los últimos días de vida y posterior muerte, posiblemente al sur del lago de Maracaibo hasta septiembre de 1536, de este conquistador y sobre el milagro que se produce en sus restos mortales. Apenas llegados al Nuevo Mundo, Martín Tinajero se incorporó a las huestes de los hermanos Belsen, bajo el mando de Nicolaus de Federman. Hizo la jornada que este conquistador realizó hacia el interior de las nuevas tierras que se iban conociendo, por lugares aún desconocidos. Partieron de Coro y alcanzaron la región de Riohacha a mediados de 1536. Las dificultades fueron muchas, desastrosas. Se encontraron caminando por enormes y enmarañadas selvas, hediondas ciénagas, desolados desiertos, cumbres altísimas y borrascosas, ríos enormes, caudalosos y profundos, donde habitan unos peces llamados yacaré, cuyos cuernos son tan duros que no se pueden herir con cuchillos o flechas. En esos lugares descubrieron, entre otros animales, culebras ponzoñosas, hormigas bermejas y hasta alacranes, gusanos y arañas enormes, todas cubiertas de vellos y llenas de veneno, cuyo solo contacto es sumamente peligroso. Y donde hasta los numerosos frutos, salvo que aprendieran a esperar si los comían o no las aves, como hacían los pobladores de estas tierras, podrían ser mortales. Y, por si fuera poco, todo esto, un calor siempre sofocante. Se perdió y murió mucha gente de sed y de hambre. En medio de tantas penurias, se recuerda el rostro sonriente de Martín Tinajero, quien a pesar de hallarse enfermo, nunca se quejó. En una de estas salidas, le aquejó la enfermedad que tenía y murió de ella. Fue enterrado en un hoyo que en invierno había hecho el agua, a vista y muy bien señalado, de modo que para el regreso fuera avistado y reconocido desde lejos. Esto sucedió como para septiembre de 1536, en una región situada al sur del lago de Maracaibo. La hueste siguió avanzando hasta que el capitán Nicolaus Federman decidió regresar directamente a Coro y ordenó al grueso de la hueste, los pocos de tantos que lograron sobrevivir, que marchase al mando del capitán Diego de Martínez hacia los llanos de Carora. Al regresar, cuando se acercaron al lugar donde el cuerpo de Martín Tinajero estaba enterrado, comenzaron a sentir cierto olor muy suave y agradable que ocupaba todo el campo. Tanto era el ímpetu de tal aroma que se percibía a más de 50 pasos a la redonda. Admirados de tan maravilla, intentaron pero no pudieron acercarse al cadáver. Se los impedía una colmena completa de abejas, de esas que crían miel. Asombrados, no podían creer lo que veían. Las abejas estaban anidadas en su corazón, íntegro aún, que parecía latir como si todavía estuviera vivo. Los poderes creadores del pueblo. Es plantearse una revalorización histórica en función de reconocer la condición protagonista del pueblo, su capacidad y poder creador de valores, de trazarse esperanzas y metas. La realidad transformada por el hombre con su energía y acción creadora, energía que tiene como fuente la cultura. Creo en los poderes creadores del pueblo. Una frase que en la Constitución bolivariana nos recuerda los fines que nos guían en la realización de la utopía concreta. Dijo Lodovico Silva sobre el poeta Aquiles Nazoa: ha sido el único poeta venezolano que habló directamente a los desheredados, a los marginales, a los miserables y también a esas clases medias que tienen un pie en el barro y otro en el primer peldaño de la escala social. Sus versos son la expresión más transparente y menos falsa que existe en el plano poético,
no solo de las costumbres, gustos, decires, prejuicios, amores y dolores de los sectores venezolanos que sufren con mayor inclemencia la aberración histórica de su desarrollo, sino lo que es más, expresan con perfecta nitidez la lucha de clases en Venezuela, que es muy semejante a la de otros países de América Latina. Este fue un programa producido por la Cooperativa Editorial La Mancha. Productor nacional independiente 1769. Producción general e investigación Francisco Isa. Voces: Janet Rodríguez, Dayana López, Oscar Sotillo y Francisco Isa. Voz en el poema El Credo, Gastón Fortis. Agradecimientos muy especiales a Luis Montenegro.